En el versículo 14, diciendo de este modo, recuerda Pentecostés, y donde los apóstoles se pusieron de pie y predicaron el mensaje del Evangelio a una gran multitud. Dios obró con su poder en esa jornada, pero así comenzó todo. Hechos 2, verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Lo primero que quiero resaltar en este pasaje, hermanos, es que aquí se predicó como se tenía que predicar y lo que se tiene que predicar. Otra vez, se predicó lo que se tenía que predicar y del modo que se debe predicar, hermanos. Dice que se puso en pie, alzó la voz. Había una verdad para comunicar. No, eso no podía dársela en forma de murmullo, como una forma entre labios. No, habría que levantar la voz. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 7, cuando Él le habló, dice que alzó la voz y le dijo, dice, de su interior correrán ríos de agua viva, y esto refiriéndose al Espíritu Santo. Pero dice el texto, y el Señor Jesús alzó la voz. Porque así se predicaba, así deben expresarse los hijos de Dios, las hijas de Dios, hablar el mensaje con claridad, hermano, no en secreto, no el murmullo, ponerse de pie en una actitud de que estamos identificados con la causa de Cristo, con el mensaje de Cristo, con la persona de Cristo. Así se predica, de pie, alzando la voz. ¿Y qué es lo que se predica? Verso 37. Hechos 2, verso 37, ahí está lo que se debe predicar. Dice, y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces la inquietud, hermano, de la gente era, ¿qué haremos? Hemos escuchado la predicación, hemos escuchado el mensaje del Evangelio, se nos explicó el camino de la salvación y la pregunta brotó, ¿qué haremos? La respuesta, hermano, no se hizo esperar. Arrepentíos y bautícese. Arrepentíos y bautícese. Lo que los predicadores modernos en su gran mayoría se niegan a hacer. No quieren hablar de arrepentimiento porque el hacerlo de eso hay que explicar de qué cosas hay que arrepentirse. Y hay que describir el pecado por su nombre. Y entonces no quieren incomodar a la gente y no predican lo que se debe predicar y cómo se debe predicar. De pie, alzando la voz, con contundencia el mensaje del Señor. Arrepentíos y bautícese. Y ahora vamos a buscar el título de nuestro mensaje en los versículos que siguen. Verso 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y ese es el título de nuestro mensaje en esta mañana. Sed salvos de esta perversa generación. En primer lugar, hermanos, cuando hablamos de generación, estamos hablando de un periodo de tiempo. Estamos hablando de un conjunto de personas que viven en la misma época. Nosotros estamos todos vivos aquí, somos parte de esta generación. Amén. Y hermano, la generación es un ciclo de vida, un periodo de tiempo. Y entonces dice aquí Pedro, dice, sé salvos de esta perversa generación. Es decir, que la gente que vive con nosotros en la misma época son definidas como gente perversa. Aquellos, los de ese tiempo, y los de nuestros días también son perversos. ¿Qué es lo que quiere decir la Biblia cuando habla de gente perversa? Porque luego nos encontramos en muchas de sus páginas que habla de generación perversa. El Señor Jesucristo usó ese término muchas veces, generación perversa.
Pero esa palabra perversión habla de una generación corrupta, una generación que se va contaminando, se va pudriendo lentamente hasta su desaparición. Nuestra generación en nuestros días es corrupta, huele mal nuestra generación. Se está contaminando cada vez más con el pecado, se va pudriendo hasta desaparecer. De esa clase de generación tenemos que ser salvos, mantenernos al margen. No ser parte de esas actividades. La palabra perversión es un término ligado a la maldad. En otras palabras, Pedro le está diciendo, aléjense de esta generación que está dominada por la maldad. Es una generación que practica la maldad, la tiene como si fuera su deporte preferido. La maldad está por todos lados. La palabra perversión también está ligado al término vicios. Y nuestra generación está lleno de vicios. Y vaya que tiene sus vicios. Los vicios más tremendos ligados a nuestra generación. La palabra perversión también se define como desenfreno. Esa palabra significa descontrol. Y así está nuestra generación. No son solamente los jóvenes, los viejitos también están desenfrenados, están descontrolados. Gente que anda a la deriva. Perversión, hermano, entonces tiene que ver con corrupción. Perversión tiene que ver con maldad. Perversión tiene que ver con vicios. Perversión tiene que ver con desenfreno, descontrol. Dice Pedro, sé salvo. Escápense de ese sistema. No sean partes de ese sistema. No sean protagonistas de ese sistema. Hermanos, sé salva de esta perversa generación. Seguimos con ese término, perversión. Algunos lo traducen de una manera delicada, dice, es invertir lo establecido. Pues yo les voy a tomar la idea y les voy a decir que Dios estableció la familia que consiste en la unión de un hombre y una mujer. Pero hoy en día tenemos otras clases de familias. Y a usted ya ha oído por ahí cosas, dice, felices los cuatro. Esa no es la familia de Dios. Dos mujeres por allá, dos hombres por acá. Y eso es perversión, es invertir el orden. Dios estableció un orden. Y entonces yo le tomo esa definición, que también perversión quiere decir alterar, cambiar algo de manera brusca. La palabra perversión significa un abandono del buen gusto y las buenas costumbres. La gente más de antes, de la época de hermano Vidal, si usted entraba a una cantina, a un restaurante antes, decía, aquí hacemos uso de las buenas costumbres, no escupa en el piso, no salive en el piso. Hermanos, buenas costumbres, buenos modales, esta generación perversa ya no los tiene. Ni los jóvenes, ni los mayores. Aparecieron las conductas extrañas, desviaciones de todo tipo. Y ahora Pedro, desde esos días, y los otros apóstoles nos están diciendo, escapen, no sean parte de ese sistema, porque ese sistema termina mal. Eso terminará de una manera explosiva. Y entonces Pedro con los 11 se puso de pie, levantó la voz y les predicó. Y esa predicación tocó los corazones. Y quiero notar esto, tocó los corazones, no las emociones. No apeló a la sensibilidad de la gente al intentar producir algunas lágrimas en la gente. No, era un mensaje que apuntaba al corazón, porque la maldad del hombre tiene su nido en el corazón. Ahí están los pecados del hombre, cobijados, resguardados en el corazón. Y esa prédica fue al corazón y la gente se compungió de corazón. Quiere decir que fue quebrantado. Quiere decir que el poder de esa palabra predicada atravesó su corazón. Ya el corazón estaba experimentando un cambio y ese se ve en la pregunta. Dicen, ¿qué haremos? Algo está pasando acá en mi corazón. ¿Qué haremos frente a esto? Porque es verdad lo que dice el predicador. Somos parte de una generación que es perversa. ¿Qué haremos? ¿Seguiremos siendo miembros de esa generación? ¿O escaparemos? Dice Pedro, sé salvos, sálganse de ahí. Y entonces, ¿cómo puede ser posible eso?
Porque esa prédica creó convicción de pecado. Y eso es lo que debe producirse en nosotros, hermano. Cuando usted viene a la casa de Dios y la Biblia es abierta, se tiene que crear esa convicción de pecado. La Biblia tiene razón, yo estoy mal. La Biblia tiene razón, Dios me está marcando el camino, yo soy el que estoy mal. Y cuando yo tengo ese sentimiento es porque tengo convicción de pecado. Me estoy dando cuenta que estoy en pecado delante de Dios. Y entonces Pedro, en otras palabras, le estaba diciendo, lo que ustedes creen y lo que ustedes hacen no está de acuerdo con lo que Dios manda. Y a la luz de ese pensamiento, vale la pena un instante que pensemos, lo que nosotros hacemos, ¿está de acuerdo a lo que Dios manda? Y a veces, hermanos, el hacernos esa pregunta nos hace sentir entre la espada y la pared. Y entonces ya no había que... El predicador se da cuenta cuando el pueblo está perdido y le dice, ya vuélvanse de sus malos caminos. Ayer citábamos una expresión de la Biblia que aparece varias veces y dice, conviértanse de sus malos caminos. Y ahora el mensaje del Evangelio fue dado. Y la gente empezó a darse cuenta, estamos mal, estamos en un camino de perdición. Este rumbo nos depositará en las llamas eternas del infierno. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Ya conocemos cuál es nuestro destino si seguimos en esta. Ya sabemos cuál es nuestro fin. Será un final doloroso y será un fin de separación eterna de Dios. Se conmovieron, se compungieron, sintieron dolor, porque ese estilo de vida que estaban llevando estaba lleno de muerte. Qué triste ver hoy los jóvenes atrapados en sus diferentes vicios y en sus bailes y en sus farras y sus cosas así. Ya ni sé dónde sucedió, pero aquí muy cerquita nuestro, unos jóvenes salieron de un boliche y una patota de jóvenes les atacó y les golpeó. Y uno de ellos llegó a la casa de un amigo, se acostó y murió con 16 añitos nada más. No sé si vio esa noticia el fin de semana anterior. 16 añitos nada más. Yo me preguntaba, ¿y los padres? ¿Qué hace un muchachito de 16 años en un baile? ¿Dónde están los padres de eso? Y ese es un caso, pero esto está sucediendo por todos lados. Por todos lados. No necesitamos ir muy lejos. Aquellos que andamos cada tanto ahí en Celina, ahí vemos la perversión en todas sus calles. Ahí vemos la corrupción en todas sus calles. Lo que no vemos son los predicadores en esas calles. Gente como Pedro y los otros que se levanten y se pongan de pie. Porque ahora Pedro lo llevó a un punto. Le dice, ese hombre que murió en la cruz, ese crimen que se cometió, fue por ese estilo de vida que estaban llevando. Y ahora, hermanos, como cantamos nosotros aquí, por mí murió Jesús en la vergonzosa cruz. Fue la clase de nuestros delitos, fue la clase de nuestros pecados, lo que llevaron al Salvador a la cruz. Y nosotros, como muchos de esos, vinimos al arrepentimiento. Arrepentíos y sé salvos de esta perversa generación. Y hermano, en este lugar siempre la gente tiene que oír ese llamado. La Biblia nos llama al arrepentimiento, a escaparnos de este mundo que se está contaminando día a día, pudriendo día a día. Este mundo, hermano, se está desarmando día a día. Y entonces, ¿qué es la respuesta? Arrepentidos. Literalmente esa palabra quiere decir, cambia el rumbo. Si iba camino al infierno, póngase camino al cielo. Si estaba en la senda ancha, póngase en la senda angosta. Escape de las llamas del infierno y vaya a la gloria eterna. Tiene una sola forma, arrepentirse y creer en Cristo. Amén. No hay otra forma, no hay otro camino. Por eso dice, arrepentíos y bautícese, para el perdón de pecados. Ese era el llamado que hacía Juan el Bautista. Una generación perversa. Esa generación significa que se alejó del camino establecido por Dios. Por eso la Biblia enseña ya desde el Antiguo Testamento, dice que Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres si había algún entendido que buscara a Dios. Dice, pero todos se desviaron y a una se descarriaron. ¿Y cuál era la conclusión de eso? Eso es lo que dice el Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué no hay Dios para ellos? Porque todos se descarriaron.
Se salieron de los caminos que Dios trazó y ahora hay un llamado de la Biblia, dice, sé salvo de esa perversa generación. No participen de ese camino, no transiten ese camino. Esa gente agarró el camino equivocado, agarró el camino incorrecto y actúan en ese camino con maldad, siendo consciente que lo que hacen es pura maldad, siendo consciente que lo que hacen es practicar el pecado que lastima el corazón de Dios. Una generación perversa. De acuerdo al contexto, la palabra perverso puede decir una generación difícil de soportar. A eso está ligada la palabra perverso, a una generación que es difícil de soportar. Algunos definen la palabra perverso como algo que está torcido o retorcido, torcido o retorcido. Pues por donde usted mire la definición de ese término, así está el mundo que nos rodea. Y la Biblia también nos dice a nosotros que ya hemos escapado, pero cada tanto volvemos al sistema. Hay que escapar definitivamente de esta perversa generación, no ser cómplices con ello, hermano. Mire, este mundo que nosotros vivimos, este mundo ofrece el mayor escenario de corrupción, de podredumbre. Mira en la política del país que quiera, acá, Bolivia, Uruguay, donde sea, la podredumbre está en la política. Miren la familia, allí divorcios, enfrentamientos, hijos con los padres, padres con los hijos, y todos esos hogares parecen sucursales del infierno. Desencuentros continuamente, infelicidad en la familia, la bandera sobre los escombros, la bandera de ruina sobre los escombros de la familia. Miren el campo religioso y 2 por 3 encontramos líderes inmorales, predicadores portadores de mala doctrina, de doctrina enferma, de doctrina venenosa, y hombres y mujeres en las iglesias usándolas como pasarelas de exhibicionismo de sus cuerpos, sobre todo aquellas que practican el pastorado femenino, pero los hombres también haciendo ostentación de sus dineros y de sus trajes, y quieren presentarse como galanes en una congregación, cuando algunos de ellos, porque la mayoría no son salvos, pero los que son, Dios los llamó para ser siervos, no para ser exhibicionistas. En el campo religioso está todo contaminado también, está todo literalmente podrido, y la voz de la Biblia dice, escapad de esta perversa generación, sé salvo de esta perversa generación. Ahora mire, hermano, todos nosotros tenemos que escapar de esa corriente, pero no todos los días usted va a escuchar un mensaje que le advierta o que le anime a escapar de eso. Y usted empieza a adormecerse y de pronto ya está en las mismas prácticas de esta perversa generación. Un llamado de atención a algunos pasajes que habla acerca de esto. Busque rápidamente ahí a Mateo el capítulo 16 para oír la voz de nuestro Señor hablando de este tema. Evangelio de Mateo, el capítulo 16. Mire cómo dice la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, el capítulo 16. Dice versículo 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Verso 4, dice Jesús, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la del profeta Jonás. Así llamó el Señor a esa generación mala y adúltera. Recuerde que una de las definiciones de perversión era algo que está ligado a la maldad, era algo que está ligado a la corrupción, era algo que está ligado al vicio, al desenfreno. El Señor lo resumió, generación mala y adúltera. Hay muchos pasajes sobre eso, solamente uno más le voy a dar aquí en Mateo, cerquita nomás en el capítulo 12. Evangelio de Mateo, el capítulo 12. Dice la palabra de Dios, verso 38, Mateo 12, verso 38, dice la palabra, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo,
la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Ahí está otra vez, hermanos, dice la generación mala y adúltera. Pues la Biblia habla así. Un pasaje, hermanos, más conocido por nosotros en Filipenses capítulo 2. Filipenses, el capítulo 2, versículo 15. Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 15. Dice la palabra de Dios allí, hermanos, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahí está, hermano, Pablo define aquella generación como maligna y perversa. Una generación que estaba inclinada al mal, a los vicios, a los desenfrenos. Una generación maligna y perversa. Y ahora dice el apóstol, pero ustedes, los hijos de Dios, en medio de esa generación, en medio de la gente que nos rodea, debemos ser nosotros irreprensibles. Esa palabra quiere decir que no tengan de dónde agarrarlo. Alguna vez les expliqué aquí, cuando vemos una taza y tiene ahí esa orejita, que le llamamos asa, entonces ese es el modo de agarrar la taza, de ese lugar, de la orejita, de la asa. Si usted la agarra de otro lado, es incorrecto. Pero aquí él está usando la palabra irreprensible, que seamos como una taza que no tiene asa, que del lado que nos agarren nos van a encontrar bien. Así que en medio de esta generación maligna y perversa siempre tenemos que estar bien nosotros, tenemos que distinguirnos. Y ahora él está diciendo como luminares en el mundo, como nosotros notamos fácilmente la presencia del sol, la presencia de la luna, en una noche oscura notamos la presencia de las estrellas, luminares. Así tenemos que destacarnos nosotros, como luminares tenemos que resplandecer. En otras palabras dice que tenemos que ser la diferencia, no parte de esa generación. Tenemos que ser diferentes en medio de esta generación. Hermanos, sed salvos de esta perversa generación. Porque miren lo que le pasó a generaciones del pasado que no quisieron escaparse de ese sistema. Muy rapidito, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, vamos a encontrarnos allí con dos ejemplos de la historia muy conocidos por nosotros. Pero estaba compuesta la generación esa por gente que no quería escaparse de la maldad, no quería escaparse de la corrupción, no quería escaparse de las perversiones, no querían escaparse ellos, hermanos, de todo ese tipo de vicios y de desenfrenos. Querían seguir ligados a esas cosas. Y entonces el Señor Jesús dijo, tengan cuidado porque en los últimos tiempos la historia volverá a repetirse y aparecerán a sociedades, generaciones con las mismas características. Y aquí la advertencia del Señor. Lucas, el capítulo 17, versículo 25. Dice, pero primero es necesario que padezca mucho y que sea desechado por esta generación. Está hablando de su muerte, que iba a padecer, muerte de cruz, iba a ser desechado por aquella generación porque ellos querían seguir en el camino de maldad. Y entonces ahora él apela a la historia, verso 26, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Todos estaban distraídos, todos estaban enfocados en las diversiones y en los placeres de la vida. Y vino el diluvio y se los destruyó a todos. El diablo tiene anestesiado nuestra generación. El diablo los ha anestesiado. Todos están tratando de divertirse, todos están distraídos, todos están enfocados en otras cosas. Pero el juicio caerá como en los días de Noé y los destruirá a todos. El segundo ejemplo de la historia, verso 28.
Y asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían y plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Otra generación, hermano, que estaban enfocados en sus placeres, en sus vicios, en sus desenfrenos, en sus maldades. Esta gente había llegado hasta la inmoralidad, que querían tener sexo con los ángeles, ¿recuerdan? Tremendo era. Y estaban allí, los niños, y estaban allí los más grandes. Todos vinieron, porque toda estaba corrompida esa generación. Y entonces no escucharon la advertencia de Dios y llovió fuego y azufre y los destruyó a todos. Eso es historia. Esos son capítulos del pasado. Pero el futuro inmediato, y subrayo la palabra inmediato, no será diferente. Observe conmigo, porque lo que vamos a leer ahora es lo que sucederá en muy breve tiempo. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Este pasaje se leyó aquí en el púlpito el domingo anterior. Primera Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 1. Esto es lo que va a suceder en breve tiempo. Y cuando leamos nos daremos cuenta que no es tan diferente a los hechos de la historia, a lo que pasó en los días de Noé, a lo que pasó en Sodoma y en Gomorra. Mire cómo dice la palabra, Primera Tesalonicenses 5, verso 1. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y no escaparán. ¿Qué dijo Pedro y los 11? Sé salvos de esta perversa generación. Escápense de esa perversa generación. Y ahora dice, esto uno lo va a ir notando porque es como la mujer que está encinta. Un día empieza a sentir una contracción y después de algunas horas vuelve a sentir otra, pero luego son más continuas, lo que va anunciando que el nacimiento, el dar a luz se va a producir. Y esto es lo que estamos viendo en este mundo, solo que no producirá un bebé, producirá un juicio. Pero ya se notan las contracciones más seguidas, como la mujer que está encinta. En los días de Noé, en los días de Lot, vino el diluvio, los destruyó a todos, vino fuego y azufre, los destruyó a todos. Y ahora dice acá, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Así, destrucción repentina. ¿Qué dice nuestro mundo? Marchamos por la paz. Es más, ahora hasta va a haber para el noviembre, para el 14 hasta va a haber marchas por Jesús. El mismo estilo de marcha que inauguraron ya hace casi 30 años los homosexuales, haciendo sus marchas del orgullo gay. El mismo estilo de marcha lo hacen por Jesús. Ahora ya en Rosario lo va a ver el mes. Este mes, ya estamos en noviembre. Este mes de noviembre. Y ahí se mueven las supuestas iglesias evangélicas y todo esto. Ya lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Yo nunca encontré una marcha por Jesús en la Biblia. Nunca hubo esa clase de marchas. Pero ellos dicen que es por Jesús. ¿Pero qué están buscando? Que haya paz en nuestra sociedad. Es que los evangélicos nos unimos para dar palabras de paz, mensajes de paz. No, usted tiene que dar el mensaje, arrepentíos y bautícese. Conviértanse de sus maldades, de sus pecados. No le hable de paz, háblele de pecado y que crean en Jesús y que se bauticen y que sigan al Señor. Y cuando crean en Jesús, entonces sí tendrán paz con Dios. No les cambie el mensaje. ¿Sabe qué, hermano? Dice, cuando hablen de paz y seguridad, las Naciones Unidas dan seguridad al mundo. Estados Unidos, la gran nación, el policía del mundo que pone paz y orden en el mundo. Marchas de paz por todos lados. Banderas que se exhiben, paz y justicia. Banderas evangélicas, paz y amor, paz. Lo que yo leo en la Biblia, que cuando hablen de paz y seguridad, vendrá destrucción
repentina. Y el mensaje de la Biblia es ser salvos de esta perversa generación. Hermanos, no hay que confiarse en el barniz, no hay que confiarse en el maquillaje, hay que ver bien el mensaje de fondo. Porque muchos hablan de paz. El anticristo conquistará el mundo con paz. Él vendrá para ofrecer paz. Él hará que funcionen los pactos de paz. Pero es la criatura preferida y distinguida del diablo. Él es el promotor de paz. Entonces no toda vez que aparece la palabra paz está respaldando algo que es sano, que es puro. Yo voy por el lado de la Biblia y este es el mensaje. Arrepentíos si crees en el Evangelio. Arrepentíos si sé salvos de esta perversa generación. Hermanos, estamos aquí en este sistema perverso del mundo y los hijos de Dios tenemos que hacer la diferencia. ¿Qué necesitamos? Necesitamos convicciones bíblicas. Necesitamos tomar el Evangelio en serio. Necesitamos tomar nuestro compromiso con Dios en serio. Necesitamos nosotros lucir nuestros distintivos de que somos hijos de Dios y que somos luminares en el mundo y nos distinguimos de esta perversa generación. No fuimos llamados a ser cómplices. Nos fuimos llamados a hacernos los distraídos, a mirar por otro lado. Fuimos llamados a distinguirnos, a resplandecer como luminares en medio de esta generación. ¿Cómo esto puede ser posible? Ya que está aquí en Tesalonicenses, muy cerca hacia su izquierda, en Gálatas. Ahí tienes Colosenses, Filipenses y antes tiene Efesios y Gálatas. Capítulo 1. Gálatas el capítulo 1. Versículo 3. Gálatas el capítulo 1. Versículo 3. Dice la palabra: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hermano, ahí está parte de la obra de Cristo. Dice que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. En otras palabras, de la generación maligna y perversa. En otras palabras, de la generación que la Biblia nos invita a huir, ser salvos de ella. Volviendo a la memoria. Cuando usted lee, por ejemplo, en Génesis el capítulo 19, ese capítulo usted va a encontrar a los ángeles llegando allí a Sodoma y Gomorra para sacar a Lot, que era el sobrino de Abraham, del padre de la fe, para sacarlo porque Dios ya había determinado el juicio de fuego y azufre. Lot, hermano, fue una lucha para esos ángeles, porque él no quería salir, dice que andaba dando vueltas. Dice que sus yernos no creían en él, se burlaban, era un hombre que no tenía ninguna autoridad espiritual, ¿no? Y los ángeles, literalmente dice la Biblia, que lo estaban sacando, como empujando, ¿no? Hasta que finalmente, yo supongo que fue en el oído que le gritó el ángel y le dijo: corre al monte y escapa por tu vida. Génesis 19, 17. Corre al monte, escapa por tu vida. Y ese, hermano, es lo que hay que decirle a este mundo. Sé salvos de esta perversa generación. Escapa, corre por tu vida. Ven a Cristo, encuentra a Cristo, sé salvo por Él. Escapa de esta perversa generación. Mis hermanos, dice Romanos capítulo 12. Ahí está cerca usted de Romanos. Véalo, por favor. Antes de Gálatas está Corintios y antes de Corintios está Romanos capítulo 12, versículo 2. Capítulo 12 y el versículo 2. Dice la palabra de Dios allí, hermanos. Romanos 12, 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Varias veces he explicado este texto aquí en el púlpito. No os conforméis a este siglo. Esa palabra conforméis es la palabra en el idioma griego que se escribió aquí, es la palabra metamorfo, de donde tomamos para nuestra lengua la palabra metamorfosis. La metamorfosis es cuando usted ve un renacuajo, que con el tiempo se transforma ahí en un sapo o en una rana.
Cuando usted ve un gusanito de seda y al poco tiempo se transforma en una mariposa, eso es metamorfosis. Y entonces dice aquí, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Cuando dice conforméis, no tomen la forma, no dejen que el mundo les ponga en su molde, no deje que esta generación maligna y perversa lo ponga en su molde, no acepte eso, luche contra eso, no sea parte de eso. Y dice ahí, dice, y transformaos, metamorfo, conviértanse, que se note así como cuando el gusano se vuelve una mariposa, así que se note que éramos mundanos, pero ahora somos cristianos, somos hijos de Dios. Hay una transformación y ahora dejamos ese camino de maldad, esa generación de maldad, y ahora estamos nosotros en la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, dice el texto. Ahí tenemos que estar, hermano. Ahí tenemos que estar, haciendo la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Un mensaje en dos direcciones. Sé salvo de esta perversa generación. Es un mensaje para el incrédulo, que se escape del sistema, del estilo de vida que está llevando, porque ese tiene un final de muerte eterna, de separación eterna de Dios, y que venga a la salvación. Que pueda él escuchar una prédica como se escuchó en ese día. Una prédica como se debe predicar y con lo que se debe predicar, de pie y en alta voz, y el llamado al arrepentimiento y a convertirse. Pues eso es lo que habla. Volvemos ahí a Hechos, 2 versículos y terminamos con nuestro mensaje. El primero de ellos es en el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 17. Mientras va en esa búsqueda, le cuento que había sucedido algo maravilloso. Pedro y Juan entraban en el templo de la Hermosa. Había allí un hombre paralítico de casi 40 años que estaba allí en la puerta. Ese hombre recibe el milagro, se levanta y entra al templo saltando, cantando y alabando al Señor. Las 3 cosas hizo, 3 cosas que antes no podía. Entró al templo cantando, saltando y alabando. Una obra de Dios maravillosa. La gente allí quería tener información de qué había pasado, cómo había pasado, y esta es la respuesta que da Pedro. Observe, Hechos 3, verso 17. Dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dice Pedro, el mensaje que intentaron silenciar los gobernantes, muchos de los líderes religiosos, los sacerdotes, etcétera, fariseos, escribas, todo ese grupo de hipócritas, ellos buscaron esconder el evangelio, silenciar el evangelio. Pero Dios ahora, hermanos, sabe que ustedes han hecho esa decisión de llevar a Cristo a la cruz en ignorancia. Pero la Biblia ya lo anticipaba por medio de los profetas, que Él iba a padecer. Y ahora que Él ya hizo su parte, que ya murió en la cruz, falta la de ustedes. Arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. Pues ahí está el mensaje. Ellos no tenían doble discurso, hermano. En todos los lugares era el mismo mensaje. El Señor Jesucristo, cuando apareció en la escena, Él dijo, arrepentíos, el reino de los cielos está entre vosotros. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso es Marcos 1, 14 y 15. Juan el Bautista, hermanos, llamó a la gente a arrepentirse y le dice, arrepentíos y haced frutos dignos de arrepentimiento. Que hagan frutos, que se note que el arrepentimiento fue de verdad, hermano. Ese es el mensaje para la generación incrédula, que vengan a Cristo. Necesitan acercarse por medio de la fe. La canción que cantó hermano Josué, cuando teníamos 20 años, se cantaba a mi esposa con un grupo de gente de Colombia, así con canto y contracanto hermoso. Me trajo todos esos recuerdos. Si yo tuviera fe para trasladar a los montes. Y dice, pero yo no quiero ser como un metal que resuena. Él usó otra palabra, pero la Biblia es la misma, pero dice címbalo que retiñe. Un sonido hueco.
Mi cristianismo tiene que tener contenido, porque mi fe tiene contenido. Y la gente, hermanos, porque si no, si yo no tengo fe, no soy nada. Porque la fe es lo que me relaciona con el mundo espiritual, la fe es lo que me relaciona con Dios. La Biblia enseña, sin fe es imposible agradar a Dios. Necesito la fe, pero una fe en acción. Porque si no tengo fe, no soy nada, hermanos. Soy como un metal que resuena, nada más. Eso, un sonidito perdido, nada más. Nosotros cuando éramos jóvenes, bien jovencitos, 20 añeros, cantábamos una canción, bien cortita era el coro. Se llamaba Una mirada de fe. Y decía, una mirada de fe, una mirada de fe es lo que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es lo que te puede salvar. Esa bien cantada, pero el contenido es ese. Una mirada de fe es lo que necesita el pecador, venir a Cristo Jesús. Es el mensaje de Pedro y de los 11. Sé salvos de esta perversa generación. Necesitan una mirada de fe, encontrarse con Cristo Jesús. Pero la segunda dirección de ese mensaje, sé salvos de esta perversa generación, es que no seamos parte, porque si no vamos a traer el veneno a la iglesia. Si nosotros nos relacionamos con esa gente y tenemos sus hábitos y sus costumbres y las traemos a la casa del Señor, vamos a enfermar la iglesia del Señor. Por eso nosotros también tenemos que estar decididos y no ser parte de esa perversa generación. Último versículo y terminamos. En el Antiguo Testamento, Isaías, el capítulo 45. Y con ese texto terminamos por hoy. Nos vamos a ir preparando para el bautismo. Jefferson, y si hay alguien más para bautizarse, ya tienen que ir para cambiarse, hermanos. Los que se van a bautizar, hay bastante agua, hermanos, así que a movernos. Dice la palabra de Dios, Isaías, el capítulo 45, si pueden buscar allí, por favor. Y vamos a enfocarnos en el verso 22. Mire cómo hablaba el profeta. Isaías, el capítulo 45 y el versículo 22, dice la palabra del Señor: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí, ese es el llamado de Dios. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Esa es la esperanza para el pecador, levantar su mirada, mirar a Dios, como decía la letra del corito que hice recién. Una mirada de fe es lo que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es lo que te puede salvar. Mirad a mí, dice el Señor, y sé salvo todos los términos de la tierra. Hay un llamado para aquel que no tiene esperanza. Hay un llamado para aquel que tiene un futuro incierto. Hay un llamado para aquel que está aterrorizado por lo por venir. Ese llamado es poner la mirada en Cristo. Venid a mí, mirad y sé salvos, dice el Señor. Es la oportunidad. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día que la puerta está abierta. Jesús dijo: yo soy la puerta y el que por mí entrare, ese será salvo. La palabra de Dios nos dice que hoy es un día de salvación. El pecador que está perdido, hermano, tiene que venir a Cristo, tiene que creer en el Señor, hermano. La palabra de Dios habla claramente de ese llamado del Señor, hermano, a la salvación. Pues así dice la palabra del Señor, mis hermanos. Dice, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Este es 2 de Corintios 6:2. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si alguien todavía es miembro de esa perversa generación,
El llamado todavía continúa. Sé salvo de esa perversa generación. Ven a Cristo. Y la Escritura dice, hoy es el día de salvación en que te he socorrido. Hoy es la hora, el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Sé salvo. Mirad a mí. Todos los términos de la tierra, dice Dios, y sed salvos. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Y gracias por cada alma aquí en este lugar, y que tu palabra le bendiga y le fortalezca y crea esa convicción de seguir adelante con una fe viva, activa, honrando y glorificando tu santo nombre. Que tú puedas proveer para cada uno de nosotros, Dios, de ese poder de lo alto, para que podamos avanzar en el camino de la fidelidad y de la obediencia. Y aquellos que oyeron esta palabra y que aún no han conocido a Jesús como el Salvador, que puedan venir con esa mirada de fe, confiando de que solo Cristo puede salvarle y salvarles eternamente. Bendice tu palabra, bendice cada vida. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, hermanos. Amén. Vamos a tener ahora un par de cánticos y luego